En el árido desierto de Nevada, entre dunas y silencio eterno, se oculta una cueva que parece guardar secretos más grandes que la propia historia. Lovelock, pequeña y discreta, habría pasado inadvertida de no ser por 1911, cuando dos mineros entraron para extraer guano. Lo que hallaron no fue fertilizante, sino algo que parecía desafiar toda lógica. Restos humanos que no encajaban con lo conocido. Cuerpos enormes, huesos desproporcionados y relatos que comenzaron a propagarse como fuego en la prensa local. Aquella oscuridad no escondía un recurso natural, sino un enigma que hasta hoy sigue dividiendo a científicos, buscadores de misterios y curiosos de lo inexplicable. Bajo capas de guano, los mineros toparon con hallazgos inquietantes, huesos humanos que, según testigos, pertenecían a individuos de hasta 2,4 metros, sandalias de más de 38 centímetros, herramientas imposibles y restos momificados con cabello rojizo completaban la escena. Nada de eso parecía encajar con la historia oficial. Los objetos desproporcionados sugerían la existencia de seres distintos al Homo sapiens común. Rápidamente, arqueólogos y curiosos acudieron para presenciar el hallazgo, y la noticia se expandió. Pero mientras el asombro crecía, también comenzó a aparecer un patrón inquietante. La evidencia más sorprendente desaparecía, quedando solo fragmentos. Lo extraordinario se desvanecía, y con ello aumentaba la sospecha. El eco del descubrimiento se propagó con rapidez, acompañado de incredulidad y rumores. Investigadores llegaron al lugar, intentando hallar pruebas que confirmaran la existencia de aquellos seres colosales. Sin embargo, los restos más impactantes comenzaron a esfumarse sin explicación. Muchos nunca llegaron a museos, y lo poco que quedó apenas permite reconstruir el relato. La versión oficial habló de deterioro natural y excavaciones mal documentadas, pero para otros, esa desaparición era una señal de algo más. Un intento deliberado de ocultar una verdad incómoda. El vacío de pruebas terminó alimentando más preguntas que respuestas, transformando la cueva de Lovelock en un foco permanente de misterio. Pero Lovelock no se entiende solo desde la arqueología. Los nativos Paiute ya habían transmitido, de generación en generación, relatos sobre los Sitekha, gigantes pelirrojos que infundían terror a sus antepasados. Según sus historias, tras largos conflictos, los Paiute lograron arrinconar a los últimos en una cueva, donde los sellaron con fuego. El paralelismo entre la leyenda indígena y lo hallado en Lovelock resulta demasiado exacto para ignorarse. ¿Acaso los mineros confirmaron, sin saberlo, lo que los ancianos ya contaban desde hace siglos? El choque entre tradición oral y arqueología alimentó aún más la sensación de que lo encontrado no era mera casualidad. Durante el siglo XX y hasta hoy, Lovelock ha sido investigada, pero las dudas permanecen. Los análisis modernos relativizan los relatos iniciales. El cabello rojizo podría explicarse por efectos ambientales, y los restos conservados no presentan dimensiones fuera de lo común. Para la ciencia oficial, no hay pruebas de una civilización de gigantes. Sin embargo, la ausencia de confirmación no ha borrado el misterio. ¿Exageración? ¿Error? ¿O una verdad demasiado incómoda para aceptarse? Cada conclusión científica parece abrir nuevas grietas en lugar de cerrar el caso, dejando a Lovelock atrapada entre la certeza y la leyenda. El mito de los gigantes no es exclusivo de Nevada. En la Biblia, los Nefilim aparecen como descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los griegos hablaron de titanes que precedieron a los dioses olímpicos. En Sumeria, los Anunnaki fueron representados como colosos, y en la mitología nórdica, los Jotuns de hielo se enfrentaban a los dioses. ¿Cómo explicar que culturas separadas por mares y siglos compartieran el mismo relato? La coincidencia resulta inquietante. ¿Son símbolos universales del miedo humano al poder descomunal? ¿O un eco ancestral de encuentros con seres que realmente caminaron entre nosotros? Los defensores de la arqueología alternativa ven en estas coincidencias una pista. Según ellos,
Lovelock sería una pieza más de un rompecabezas global que apunta a una humanidad mucho más compleja de lo que creemos. ¿Podría tratarse de vestigios de una civilización perdida, borrada de los registros oficiales? Para los escépticos, en cambio, todo es fruto de exageraciones orales y errores arqueológicos. Pero incluso quienes dudan no pueden ignorar un hecho. Los restos desaparecieron sin dejar huella. Ese vacío, más que cualquier hueso, es lo que mantiene vivo el misterio y la sospecha de que algo importante fue deliberadamente ocultado. La pérdida de pruebas ha alimentado teorías de conspiración. Algunos sostienen que los huesos fueron retirados y destruidos para evitar un cambio en la historia oficial. Otros creen que fueron almacenados lejos del alcance público. Los más prudentes argumentan que se trató simplemente de deterioro natural y mala conservación. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Por qué los objetos más extraordinarios nunca quedaron disponibles para su estudio? ¿Por qué lo más llamativo es siempre lo primero en desaparecer? Esa ausencia constante, repetida una y otra vez, ha convertido a Lovelock en un símbolo de lo inexplicable, donde lo perdido parece más revelador que lo hallado. Hoy, Lovelock es un lugar silencioso que guarda su secreto. Quienes lo visitan aseguran percibir una atmósfera distinta, como si el tiempo allí estuviera detenido. Los artefactos que aún se exhiben en museos locales parecen insignificantes frente a las historias que los rodean. La comunidad científica, por su parte, continúa revisando los restos disponibles, aunque las conclusiones resultan insuficientes para disipar las dudas. Entre la penumbra de la cueva y la persistencia de las leyendas, la frontera entre mito y realidad se vuelve cada vez más difusa. Lovelock permanece así, atrapada en un limbo donde todo parece posible y nada se confirma. La gran incógnita es, ¿qué ocurrió realmente allí? ¿Fueron los CTK gigantes de carne y hueso o simples protagonistas de una historia mítica? ¿Por qué tantos restos se perdieron sin explicación? Este enigma no se limita a Nevada. Habla de cómo la humanidad construye su memoria, de cómo decide qué guardar y qué olvidar. Los gigantes, sean reales o no, representan esa atracción irresistible hacia lo oculto, hacia lo que no encaja en los relatos oficiales. Y la cueva de Lovelock se ha convertido en un recordatorio de que el pasado aún guarda zonas oscuras que quizá nunca terminemos de iluminar. Quizá la respuesta esté en lo que las historias nos revelan más allá de las pruebas físicas. El mito de los gigantes, presente en culturas de todo el mundo, refleja una fascinación compartida por lo imposible. Lovelock, con sus restos perdidos y sus leyendas persistentes, nos recuerda que la historia humana puede ser más vasta y sorprendente de lo que creemos. Tal vez los CTK sean solo una fábula, o quizá un vestigio de una humanidad olvidada. Lo cierto es que la cueva sigue invitando a explorar, preguntar y soñar, porque a veces lo más enigmático no es lo que vemos, sino lo que se niega a desaparecer.